Yo quiero, mis hermanos, que puedan abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Vamos a buscar en el capítulo 9. El título es Asnas Perdidas. Asnas Perdidas. Usted dirá, pastor, ¿qué se trae usted? Bueno, vamos a compartir y vamos a encontrarnos con unas asnas aquí que pareciera que no fuese el protagonista de nada, porque hay otro actor principal en este capítulo. Pero el Señor me habló a través de estas asnas y hoy quiero compartirlo con ustedes, lo que produjo este hecho. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no tiene Biblia o no lo tiene en su celular, acérquese a un evangélico, porque eso siempre tienen Biblias. Siempre la cargan, ¿verdad que sí? ¿Ok? Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abel, hijo de Seror, hijo de Bicorat, hijo de Afat, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba. Sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por la asna, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Vamos ahora a adelantarnos al versículo 13. Cuando entregue a la ciudad le encontraréis luego, antes de que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Escuchen esto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Seguimos. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días. ¿Hace cuántos días? Pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay codiciado en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: escuchen este detalle:
trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Estamos hablando y narrando una historia de un hombre que comenzó bien y que no terminó del todo bien. Y muchas personas tienden a quizás no hablar de aquellas personas que no terminaron bien las cosas. Pero la realidad es que la vida de Saúl tiene mucho para enseñarnos. Saúl no fue malo siempre. Saúl no fue el peor rey siempre. Fue un buen rey también. De hecho, logró hacer muchas cosas valiosas e importantes. Pero no voy a hablarte en esta noche de esas cosas valiosas e importantes que logró hacer. Hoy quiero enfocarme al hecho de cómo Samuel detalla aquí en estas escrituras cómo fue el proceso del llamado de Saúl para reinar al pueblo de Israel. Y cómo unas asnas fueron el instrumento de Dios, fueron la excusa de Dios para poder hacer algo en la vida de Saúl y poder darle una palabra. Y lo primero que encontramos aquí en esta historia es que la pérdida de estas asnas generaron que Saúl se retirara de su territorio. Se tuvo que ir de la tribu donde se encontraban. Todo el pueblo de Israel estaba dividido en tribus. Y él se encontraba en la tribu ¿de quién? De Benjamín. Y estando en el territorio comenzaron a buscar, pero no conseguían las asnas. Las asnas se perdieron, se apartaron de la región. Las asnas que se perdieron fueron la excusa perfecta de Dios para poder apartar a Saúl, para tener un encuentro con él. Perdóname. Para tener un encuentro con él. Hay momentos en nuestra vida, hay circunstancias en nuestra vida que atravesamos que quizás no se van a llamar asnas o no son unas asnas, pero serán lo propicio o lo perfecto que Dios utilizará para hacerte mover del territorio, del lugar donde tú te encuentras, para Él poder llevarte al lugar donde tiene una palabra preparada para tu vida. Ay, Dios mío. Dios siempre va a buscar la forma y la manera de que algo en nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, ocurra, se pierda, para que nosotros nos podamos ver obligados a salir de nuestra zona de confort. Porque al Señor no le gusta hablarnos en el estado de confort. El Señor no le gusta hablarnos cuando todo está chévere. El Señor siempre te va a llevar a ti a la incomodidad. El Señor siempre te va a llevar a ti a un lugar donde las cosas no pareciesen correctas. Porque en medio de esos caos que hay allí, el siervo apacible de Dios siempre aparece. El Señor ha permitido cosas en tu vida para que tú te puedas mover. Y tú probablemente estás preocupado por las asnas. Probablemente estás preocupado por lo que se perdió. Probablemente estás asustado, te sientes alarmado por cómo van a reaccionar la gente que está allá. Pero resulta ser que eso que incomodó, que generó un desajuste en todos tus planes, es lo que Dios está usando para poder atraerte al lugar donde recibirás la dirección y la palabra profética para poder caminar hacia lo que Dios tiene para tu vida. Tú te has preocupado muchas veces por cómo habrán quedado las cosas. Y resulta ser que la asna se perdieron porque era necesario que tú te movieras.
Y tú sabes que es la palabra que tú tienes que recibir hoy, lo que ocurrió más adelante. Y es que las asnas estaban ya en la casa y en el territorio de Benjamín con su padre. Mientras tú te estás preocupando por algo que puede estar regenerando daño, ahí le habrá caído mal mi decisión, le habrá molestado que yo me moviera, le habrá molestado que yo le dijera las cosas, algo ocurrió, como que las cosas no terminaron bien. Mientras tú estás preocupado por eso, aleluya, el Señor ya se ha encargado de organizar todo para que tú tengas paz, para que tú tengas gozo y puedas terminar hacia lo que Él ha preparado para tu vida. Pero tenemos que creerlo y tú tienes que recibir esa palabra. Hay cosas tan ridículas que llegan a ocurrir que uno dice, pero ¿por qué pasó esto? No tiene sentido. ¿Por qué esto vino? No hay razón alguna. ¿Y por qué esto que está pasando me está salpicando a mí si yo no tengo nada que ver? ¿A cuánto le ha pasado algo así? Que ha tenido que moverse, que ha tenido que hacer algo. Llámese iglesia, llámese familia, llámese liderazgo, llámese lo que sea, espere ese lugar. Y usted se preocupe, usted dice que... Pero el Señor tiene todo bajo control. Porque cuando somos sus hijos, el Señor no está improvisando, el Señor está trabajando con un plan. El Señor está trabajando con un plan. El Señor no está improvisando. Hay lo segundo que quiero mencionar es que en muchas oportunidades Dios hará cosas que no tienen sentido para poderte hacerte mover. Y eso no significa que ese es el destino o el lugar que Dios quiere para tu vida. Es que en medio de ello recibes la palabra crucial, la palabra clave para tu poderte direccionar, enfocar en tu vida. Hay momentos que Dios, como les decía hace ratico, van a pasar cosas ridículas, cosas extrañas, cosas sin sentido. Y usted dice, ¿por qué el Señor está permitiendo esto? Es porque el Señor va a permitir que cosas que no tienen sentido para tu vida acontezcan para que tú te puedas mover y puedas entonces disfrutar de lo que Él tiene preparado para ti. ¿Sabe de qué nos preocupamos muchas veces nosotros? En el ámbito de cuando nos movemos de una iglesia a otra por X o Y circunstancia. Cuando hay problemas en algunas iglesias, o hay problemas en algún liderazgo o con algún amigo, es que tenemos temor, y es bonito ese temor, en que no queremos hacer y movernos sin hacer la voluntad de Dios. Pero hay cosas, como les enseñé el año pasado, que van a producir en nosotros incomodidad, que nos hacen salir, como Jacob tuvo que salir del territorio de Labán, le estaba yendo bien, pero ya incomodaba la presencia de Jacob en ese lugar. Tenía que moverse para poder tomar el territorio, la nación que Dios había prometido. Hay momentos donde Dios nos tiene que mover, tiene que hacer cosas sin sentido para que nosotros podamos seguir, porque a veces por nuestra propia cuenta no queremos seguir, estamos cómodos, estamos bien, estamos con familia, estamos con lo mejor de lo mejor. A ir a otro lugar, quizás a pasar trabajo, a no tener las cosas listas. Quizás sí te toca eso, pero te toca eso porque es el nuevo territorio que es más amplio, más grande, donde Dios ha prometido, donde va a desarrollar su plan y su propósito. Dios hizo sacar a Saúl del territorio de Benjamín porque él necesitaba entregar el pueblo de Israel completo. Él necesitaba como excusa que unas asnas se perdieran para él pudiera conseguir el lugar de su palabra profética y poder cumplir la razón por la cual llegó a esta tierra. Hoy el Señor te dice, he prometido palabra, he colocado palabras sobre tu vida, te he movido porque he preparado algo mayor sobre ti. Aleluya, gloria a Cristo, porque he preparado algo mayor sobre ti. El Señor nos va a sacudir. Y a veces uno dice, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué el Señor nos mueve? Es porque el Señor tiene un plan.
nos saca del confort. Cuando él llega allí, Saúl llega, es tan impactante, es tan impactante. Cuando hay hombres de Dios y la gente reconoce como el profeta Samuel, la gente estaba tan confiada en el hombre de Dios que le dijeron, vamos a ver el video, porque él seguro nos dirá dónde están las asnas. El Señor estaba usando ahí al acompañante de Saúl. Qué maravilloso lo que representaba Samuel. Y la gente tenía tanta fe y convicción en lo que Dios hablaba a través de él, que aún para preguntarme por unas asnas se acercaron a él. Porque sabían que podía decírselo, porque sabían que Dios le hablaba. Y él llegó allí, pero resulta ser que no era sobre unas asnas que le iba a hablar. Ah, y las asnas de tu padre, despreocúpate, ya están halladas. Ay, eso que estás llorando y que estás sufriendo y estás doloroso por eso. Tranquilo, ya ellos son esos corazones, todo está listo, todo está preparado. Enfócate en lo que quiero para ti. Y nosotros, ay, Señor, ¿cómo es posible? Dejar aquello mal que habrá pasado. Dios se encargará. Dios está al cuidado de lo que tiene que hacer. Y estando allí, y se encuentra con el hombre de Dios. El hombre de Dios le dice, ¿sabes que acaso todo lo que está en el pueblo de Israel no es para disfrute tuyo y para tu familia? ¿Qué? Yo vine fue para que me dijera dónde están las asnas. Y él dice, ¿acaso te estás jugando conmigo? Te estás burlando de mí. En otras palabras le estaba diciendo a Samuel, te estás burlando de mí. Tú sabes quién soy yo. Soy el más pequeño. Soy el que menos sabe o hace en la casa. Y comenzó ahí a presentar sus argumentos. Y le decía, y además tú no sabes quién es mi familia. ¿Acaso no es la mía la más pequeña de la tribu de Benjamín? Si ya la tribu de Benjamín era pequeña, la de él era la mínima, era mínima. Tú te estás burlando de mí. La palabra no es racional. Al momento que la recibimos, ella no tiene sentido. Porque va contraria a tu entorno, a tu capacidad y aún al concepto que tienes de ti mismo. Por eso no se comprende, no cuadra. Porque ella rompe todo esto. Y lo podemos ver en Saúl como un ejemplo claro. Pero te puedo mencionar a Gedeón, que era un hombre que era sin sentido la palabra, como que eres esforzado y valiente, no tiene sentido. No es racional, no es congruente lo que Dios, el ángel, estaba diciendo con lo que él estaba haciendo. Pero Dios había escogido a Gedeón. Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y le dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una nación grande, pero yo no puedo tener hijos. No tiene sentido, no tiene nada racional esto en mi vida. Mi entorno y mi contexto ha cambiado. ¿Y sabes qué? Que cuando recibió la palabra, al momento que se cumplió, dice que estaba llenado de días aún más. Estaba más viejo todavía. Habían transcurrido 20 años. Y el Señor hizo un milagro en Abraham y cumplió su promesa. Encontramos a Moisés. Si yo estoy aquí en Madián, ¿cómo me vas a decir tú que me voy a ir al pueblo, a la nación de Egipto? Si huí allá, me quieren matar apenas pise alguna parte, algún territorio de Egipto, me van a matar. Pero Dios le dio palabra. Dios lo escogió. Dios lo seleccionó. Dios le dijo, tú eres escogido. Le dio una palabra. En ese momento esa palabra no tenía sentido en Moisés. David
El pastor de ovejas por allá que llegó, el más chiquitico, el más pequeño de todos, recibió una palabra, no parecía posible. Encontramos a Pedro, que era el pescador de hombres. ¿Qué me estás diciendo? Encontramos a Pablo. Te enseñaré lo que es padecer por causa de mí. La palabra de Dios sobre nuestra vida, no cuando llega, es incomprensible el momento. No se entiende racionalmente por qué Dios me está diciendo esto. ¿Por qué Dios me está diciendo que voy a ir a otra nación? ¿Por qué Dios me está diciendo que voy a ir a los Guayú? Aleluya. Señor, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere ir a la nación, no quiere ir a los Guayú. ¿Por qué el Señor me está diciendo de que yo voy a ser un predicador? Si a mí me cuesta leer la Biblia, si a mí me cuesta esto, ¿por qué Dios está diciendo que no voy a ser un cantante? ¿Por qué Dios me está diciendo que yo voy a ser un adorador? ¿Cómo es posible que Dios me va a decir a mí que voy a tener una familia si yo no puedo tener familia? ¿Por qué Dios me dice esto? Porque resulta ser que la palabra de Dios siempre va a golpear lo racional en tu vida. Tú vas a buscarle fórmula secreta eso y no lo vas a conseguir. Pero esa palabra, cuando sale de la boca de Dios sobre tu vida, esa palabra se va a cumplir. Y lo que Dios ha dicho que va a hacer con cada uno de ustedes, créanlo, aunque no lo entiendan, caminen aunque no lo vean, tómenlo aunque todavía no lo sientan, porque la gloria de Dios se va a manifestar y verás el cumplimiento de su promesa sobre tu vida. Aleluya. Si va a aplaudir, aplauda fuerte al Señor. Lo cuarto y importantísimo es que Dios no está improvisando. Dios no dice, ay, se me ocurrió hacer esto. Él ha planificado cada paso, cada momento, lugar y cada encuentro contigo. Cuando Saúl llegó le dijo, mira, vamos a ir a la mesa. Él lo sentó a la cabecera. Ya Dios le había hablado un día antes a Samuel. Y le dice, hey, ¿sabes qué? Le preparas comidita, le preparas todo esto, lo vas a sentar en la cabecera. Y al día siguiente, después que se quede allí, le va a dar las palabras. Cuando Saúl llega, siéntate a la cabecera. Hey, cocinero, lo que te dije que reservaras, que me apartaras. No fue que dije, echarle más agua al caldo, no. Ahí está listo. Lo que te dije que me apartaras, secan. Tú no eres ningún arrocero. Dios te ha planificado. Y cuando llegó allí, le colocaron su comida, le colocó todo. Y al día siguiente le dio la palabra. Dios tiene todo bajo control en tu vida. Dios tiene todo detallado sobre tu vida. Pero tú tienes que caminar en obediencia. Yo quiero que escuche esto. El ungimiento de Saúl nos deja a nosotros grandes enseñanzas. Nos da muchos detalles a diferencia de otros llamados. Usted ve que David lo llamó, lo ungió, pero más tenía que ver el hecho de cómo Dios trató con Samuel para escoger que de lo que hizo David. Dios lo llevó luego al reino y ahí lo fue llevando hasta el momento que ocurrió lo de Goliat. Pero aquí se detalla en casi 2 capítulos cómo Saúl, a diferencia de otros, en su proceso de llamado, le narra como el de Moisés y comienza a pasarlo por etapas de acuerdo a su llamado. En el capítulo 10, que es el siguiente del que leímos, dice que Samuel derramó sobre Saúl una vasija de aceite y lo ungió como príncipe rey del pueblo de Israel. Y le dio unas órdenes. Y le dijo, cuando te voltees, tu corazón será mudado, tú caminarás y te encontrarás con unos profetas que van a llevar unas ofrendas.
Y ellos te darán a ti unas tortas que tú subirás con ellos a la montaña de los profetas. Y cuando estés allí, profetizarás con ellos. Saúl estaba allí con él. Se volteó y dice que le mudó el corazón, le transformó el corazón de Saúl. Saúl caminó y se consiguió a los profetas, recibió las tortas y fue a ese lugar. Hay algo que estaba ocurriendo allí que usted y yo debemos aprender. Y es que Dios siempre va a trabajar la obediencia en nuestra vida. El Señor estaba trabajando la obediencia de Saúl. Porque es vital que aquellos que son ungidos por Dios puedan caminar en obediencia. De lo contrario, el ungimiento o la unción que hay sobre esta persona no va a cobrar efecto, no va a ocurrir y no se va a llevar al nivel que Dios anhela llevarlo. Y si le pregunto a usted, ¿cuál fue el problema de Saúl al final de su día? Que fue desobediente. El versículo central o el versículo clave del libro de Primera de Samuel es que Dios ama más la obediencia que los muchos sacrificios. Y esa palabra la dijo Samuel a Saúl cuando Saúl sacrificó sin haber esperado al hombre de Dios para sacrificar. Fue desobediente. Y él está enseñando, hey, te estoy ungiendo. Está derramándose sobre ti esto. Pero para que esto que se está derramando en ti se active, tú tienes que ser obediente. Vas a conseguirte a los profetas. Caminarás con los profetas. Entregarás holocausto, la ofrenda ya. Y descenderás. Y dice que se creó un proverbio diciendo, Saúl también entre los profetas. Porque la gloria de Dios descendió sobre Saúl. Porque Saúl fue obediente. Tú quieres ver la gloria de Dios sobre tu vida en tu casa. Quieres caminar en la unción de Dios. Tú tienes que caminar en obediencia. En el momento que Saúl dejó de ser obediente, hasta ese momento llegó la unción. El Señor levantó a otro conforme a su corazón que fuera obediente. El secreto para nosotros mantenernos bajo el manto de la unción de nuestro Padre Celestial es que caminemos en obediencia. Si usted no es obediente, usted no va a decir lo que Dios dijo que dijera. Usted no va a hacer lo que Dios dijo que hiciera. ¿Y para qué quiere Dios a alguien ungido que no va a hacer lo que Él quiere? Ahí encontramos cómo Dios comenzó a trabajar desde un principio en Saúl su obediencia. Y le dijo a Saúl, cuando lo ungieron, le dice, ustedes escogieron rey y Dios ha dado rey, pero se desviará. El profeta Samuel lo dijo. Habló de cómo iba a ser el final de Saúl. Y muchas personas dirán, bueno, entonces ¿por qué Saúl hizo caso? ¿Para qué tomó si ya le estaban diciendo que iba a salir las cosas mal? Porque antes a eso ya Dios le había dado las herramientas, los recursos, le había dado la palabra y lo había entrenado que tenía que ser obediente. Si él se mantenía de acuerdo a lo que Dios iba a hacer, Dios lo fuera hecho de otro modo. Pero Dios espera de nosotros la obediencia. Dios espera de ti obediencia. Que puedas caminar de acuerdo a lo que Dios te ha venido hablando. Lo que Dios te está diciendo que dejes. Lo que Dios te está diciendo que tomes. Lo que Dios te está diciendo que hagas. Lo que Dios te está diciendo que dejes de hacer. Lo que Dios te ha enviado a decir. Y no hablar cuando Dios no te ha dicho que hables. Él tenía que obedecer las palabras que Dios había hablado a través del profeta. Y muchas veces nosotros, el hombre de Dios, los líderes, ministros, pastores, hablan, dan una palabra y como que no importa eso. Como que no se atiende eso. Y cuando nosotros no acudimos y no entendemos y no comprendemos eso, también caminamos en desobediencia. En el versículo 7 del capítulo 10, el Señor le dice
a través de Samuel a Saúl, que luego de todo esto, se hayan cumplido todas estas señales, entonces haz lo que quisieras. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que el fruto del ungimiento es el respaldo continuo de Dios en lo que hacemos. Porque las señales se cumplieron en Saúl, porque Saúl obedeció. Si Saúl no obedece, no se cumplen las señales. Si él no va a hacer los profetas, si él no toma las tortas, si él no sube, no se cumple ninguna de las señales. Pero como él obedeció, se cumplieron todas las señales. Y como se cumplieron las señales, eso fue la muestra necesaria, rotunda, para que Dios dijera, es aprobado, porque obedeció. Y como obedeció, mi unción estará continua y todo lo que haga, yo lo voy a respaldar. Dios no va a titubear contigo, porque si sabe que tú eres obediente, Él no va a tener temor en que te equivoques, porque Él sabe que tú vas a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Por eso es que cuando la unción viene sobre ti, Dios te va a respaldar. Porque Dios ha confiado en ti, porque las señales se han cumplido. Porque el motivo por el cual tienes la unción es porque has sido obediente. Y si has sido obediente, entonces no hay por qué Dios limitarse y no apoyarte en lo que tú vas a hacer. Entonces Dios quiere eso de nosotros. Que caminemos en obediencia. Estas obediencias serán señales para nosotros. Y la unción de Dios vendrá a nuestra vida para nosotros caminar de acuerdo a lo que Dios está haciendo y quiere que hagamos. El Señor solamente usó como excusa unas asnas. Unas asnas perdidas para hallarse conmigo. Todo comienza allí. Póngase de pie.